Pues bien, el viernes pasado consideramos la última parte del capítulo 20 y ya terminamos el capítulo 20, pero quisiera que hiciéramos un recuento de esta última parte porque fue interesante y los últimos versículos los tocamos brevemente, así que vamos a trabajar un poquito con la última parte del capítulo 20, de los versículos 25 al 38 del libro de los Hechos. A la luz de este pasaje mencionamos el viernes pasado que hay tres preguntas importantes que cada uno de nosotros debemos contestar. Tres preguntas importantes que cada uno de nosotros tenemos que responder o contestar. Entonces, la primera pregunta es, mi experiencia de conversión, o sea, cuando el Señor nos ha alcanzado, nos ha mostrado, nos ha dado el regalo de la fe a través de su Espíritu, esa experiencia de conversión de antes de no ser hijos de Dios, ahora ser hijos de Dios, ¿fue el principio de la pelea y la carrera para comunicar el Evangelio a otros? Esto quiere decir, ¿verdad? Fue precisamente esa conversión la que ahora me da el incentivo, me motiva, me empuja, es mi motivación para hablarles a otros de Cristo. Puedo comunicar con prontitud y con seguridad el mensaje de la salvación que tenemos en Cristo Jesús como me fue comunicado a mí. Y si no lo fue, ¿verdad? Tenemos que meditar y decir, ¿por qué no lo hago? Porque una de las cosas bien importantes eh, que, que nos dio el Señor Jesús antes de ascender a los cielos, precisamente en el libro de los Hechos, el primer capítulo, nos dio un mandato muy claro y muy directo. Ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo. O sea, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a ser llenos de poder, no para ser, ¿verdad? Felices o ser prósperos o tener dos casas, tener un modo de viajar. No nos dice eso el pasaje bíblico. El pasaje bíblico nos dice que íbamos a recibir poder para ser sus testigos. O sea, y un testigo dice lo que ha visto, lo que ha hecho, lo que ha escuchado. Y en ese sentido, cuando nosotros venimos, o sea, el Señor nos alcanzó y nos convirtió de nuestros pecados y nos perdonó nuestros pecados y nos regresó de nuestra vana manera de vivir, o sea, de una vida tal vez sin propósito, una vida sin realmente dirección y nos enfoca hacia Él. El propósito, ¿verdad? Es ciertamente darnos esa salvación y esa seguridad de vida eterna, esa vida eterna que tenemos con Él. Pero el segundo trabajo más importante del discípulo de Cristo es hablarles a otro del Evangelio. Así que la primera pregunta es, ¿mi experiencia de conversión fue el principio de la pelea y la carrera para comunicar el Evangelio a otros? La segunda pregunta tiene que ver también, está unida a la primera. Y en este quehacer que hago de testificarle a otros, ¿he guardado la fe? En otras palabras, mi fe ha aumentado, o sea, cada vez más al conocer más a Dios a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, a través de la vida cotidiana, a través del contacto con mis otros hermanos y hermanos en la fe, a través de los que Dios pone en mi camino. Mi fe ha crecido. Mi fe, ¿verdad? En Él cada día más se hace fuerte y cada día más, ¿verdad? Eh, eh, es el Señor el que me hace entender, el que me hace tener valentía, el que me da alegría en medio tal vez de situaciones difíciles y también me da la esperanza en medio de situaciones que no puedo cambiar, pero que puedo ver hacia el futuro de una manera diferente. Entonces, en este quehacer divino he guardado la fe. Y la tercera pregunta fue, ¿cómo me despido de aquellos a quienes he servido y nunca volveré a ver en la vida? Ajá. ¿Cómo me despido de aquellos que he servido y nunca los volveré a ver en la vida? En la experiencia cristiana, y sobre todo cuando hemos emigrado de un país a otro, en ocasiones a esos hermanos que conocimos en nuestros países de origen, en otro país, si hemos ido a hacer trabajo misionero a otro país, sabemos que nunca los vamos a volver a ver. Tal vez hemos pasado tiempo corto con ellos o tiempo muy largo con ellos, pero ¿cómo nos despedimos de ellos? Y entonces dijimos que en el capítulo 20, del 25 al 32, o sea, podemos contestar lo que Pablo le dice
a esas personas, a los ancianos de Éfeso, que se está despidiendo de ellos. Acuérdense, Pablo está en Mileto, está listo para zarpar y empezar su viaje a Jerusalén. Pero no quiso pasar a Éfeso, sino que lo que hizo fue llamar a los ancianos para que se encontrara con ellos en Mileto y de esa manera poder despedirse. Así que por eso la pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo se despide usted de las personas que usted ha servido y que sabe que no va a volver a ver? Bueno, mire cómo lo hizo Pablo. En primer lugar, les dice a los ancianos: yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, yo estoy limpio de que yo les anuncié el evangelio. ¿Mm? O sea, de que he cumplido la carrera. O sea, que Dios me puso para fundar la iglesia de Éfeso y tanto a judíos como a no judíos, gentiles en este caso, yo les he predicado el evangelio. Yo les he dicho, les he enseñado la doctrina, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Porque, en segundo lugar, dice, no he rehusado anunciar todo el consejo de Dios. O sea, dice, estoy limpio de la sangre de ustedes porque tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio y de hacer una decisión personal de realmente reconciliarse con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Así que no me pueden acusar de que no les dije cómo ustedes pueden tener una relación con Dios a través de Jesucristo. No he rehusado, les dice en segundo lugar, no he rehusado anunciar todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, les he enseñado desde el Génesis hasta Malaquías, porque es el único testamento, o los escritos de la ley y los profetas, era lo único que existía durante el tiempo en que Pablo empezó su ministerio. Así que con eso les dice, no he rehusado a anunciarles el consejo de Dios. En tercer lugar, por eso mismo, ¿verdad? Porque ustedes han sido reconciliados con Dios, porque ustedes conocen el consejo de Dios, porque hemos visto cómo el consejo de Dios en el Antiguo Testamento se cumple en el día de hoy. Ustedes, ¿verdad? Entonces deben de cuidarse. Tienen que cuidarse, tienen que velar por ustedes mismos y tienen que velar por el rebaño. En que el Espíritu Santo les ha puesto como supervisores. Le está diciendo, ustedes son los ancianos de la iglesia, son los líderes de la iglesia, son aquellos que van a enseñar a la iglesia. Por lo tanto, mi primera recomendación es que se cuiden a ustedes mismos y que cuiden al rebaño, en el cual, miren como dice la Escritura, el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores de la iglesia que Cristo, ¿qué? ¿Ellos compraron la iglesia? No. Cristo compró con su sangre. Y aquí podemos hacer alguna advertencia. La razón de esto es que, como lo hemos visto a través de la historia de la iglesia es fantástica. La historia de la iglesia nos hace entender, como bien decimos, las altas y las bajas del extendimiento del cristianismo a través de los siglos, a través de los diferentes países, a través de las diferentes culturas, a través, ¿verdad?, de las diferentes expresiones que tenemos. Les hace la advertencia porque dice, vendrán lobos rapaces de afuera. O sea, van a venir personas de afuera que van a querer destruir la iglesia. Pero también quiero decirles algo muy importante. También desde dentro se van a levantar hombres perversos para arrastrar a las ovejas. Y esto se refiere precisamente que tanto de fuera de la iglesia pueden venir lobos rapaces, como de dentro de la iglesia se pueden levantar hombres perversos que van a desviar a las ovejas, en este caso a los creyentes. Así que Pablo les dice, no hay excusa, porque por 3 años o sea, les dice Pablo, los he amonestado. Y los he amonestado, o sea, quiere decir, los he guiado, los he orientado, los he aconsejado. Cuando algo no ha ido bien, les he llamado la atención, les he regañado cuando ha habido necedad en medio de ustedes. Y lo he hecho, dice, aún, ¿verdad? Con lágrimas, Pablo hacía este quehacer. De manera que lo hacía de manera colectiva, en grupo, y lo hacía de manera individual. Para Pablo,
enseñaba de manera individual, enseñaba de manera colectiva a todo el grupo de los ancianos de Éfeso y a toda la iglesia de Éfeso. Así que les he enseñado de tal manera que solamente me resta encargarlos a Dios y a su palabra de gracia para que continúe la obra que ha empezado en ustedes. O sea, lo que me resta es encargarlos a Dios y a la palabra de gracia. Y continúa, o sea, continúa en el capítulo 20, en los versículos 33, 35, recordándoles su ética ministerial y de trabajo. Fíjense qué interesante, ¿no? Aparte de que les dice que él no, o sea, que él tiene una clara conciencia de que les ha servido generosamente, de que les ha dado no ha negado en ningún momento enseñarles, que siempre ha estado presto para hacerlo. Les dice, y ahora en estos versículos, en el 33 y el 35, les recuerda su ética personal y ministerial, pero sobre todo su ética cristiana, o sea, porque el cristianismo nos da una manera de vivir tan diferente tal vez a la que teníamos antes de conocer al Señor Jesús. ¿Se acuerda cómo era usted antes de conocerle? Tal vez, ¿verdad? Con mucha facilidad mentíamos, tal vez con mucha facilidad manipulábamos, tal vez con mucha facilidad hacíamos cosas indebidas. Por supuesto, pensábamos que éramos los más inteligentes del mundo por haber podido engañar a los demás. Y solamente nos arrepentíamos cuando alguien, ¿verdad?, nos sorprendía haciendo lo que no debíamos de hacer. Pero Pablo les dice, miren, realmente, versículo 33 y 35, les recuerda, ¿verdad?, que él ha trabajado con mucho ahínco, con mucho amor, con mucha paciencia. En primer lugar, no codiciando las riquezas de otros. O sea, se da cuenta que en Éfeso posiblemente había personas que tenían, entre los hermanos, entre los discípulos, personas que tenían posibilidades económicas mucho más altas que Pablo. Tal vez una situación de vida mucho más cómoda que la de él. Tal vez tendrían, ¿verdad?, muchas más posibilidades de hacer viajes, de tal vez tener a su servicio esclavos, sirvientes, que pudieran hacerle la vida más cómoda a estas personas. Pero él les dice, no he codiciado las riquezas de otros. En segundo lugar, dice, tampoco he sido carga económica para la iglesia. O sea, quiere decir, ¿verdad?, tampoco ustedes me mantuvieron. Porque yo me mantuve con el trabajo de mis manos. O sea, para mantenerme y para tener para mis necesidades, yo trabajé. O sea, trabajé, y ustedes se recuerdan cuál era el oficio de Pablo. Él hacía tiendas de campaña. Tiendas de pieles de camello, de las pieles que él podía conseguir en el mercado de aquel entonces. Construía unas hermosas unas tiendas de campaña que eran usadas generalmente por los viajeros cuando hacían viajes largos, y entonces tenían que quedarse en algún sitio. Esas pequeñas campañas se armaban rápidamente y las personas podían pasar ahí la noche y poder descansar. Bueno, ese era el trabajo de Pablo. Tenía un trabajo de ese tipo, y les dice, yo trabajé con mis manos. Pero no tan solo eso, dice, trabajando he ayudado a los necesitados. Recordando las palabras de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Así que les dice, no tan solo trabajé para mis necesidades, sino que también trabajé para ayudar a los necesitados. Y les recuerda las palabras de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, déjenme decirles algo aquí muy entre paréntesis. Algunos eruditos de la Escritura han cuestionado este dicho, porque si usted lo busca en los evangelios, no va a encontrar ningún lugar donde diga que el Señor Jesús haya dicho, más bienaventurado es dar que recibir. Pero algunos critican, algunos que no creen en el Señor Jesucristo, dicen, bueno, ese dicho Pablo realmente se lo puso al Señor Jesús, pero no es del Señor Jesús, es tal vez, ¿verdad?, de los filósofos griegos de aquella época, es de Confucio, es de otras personas, pero no es del Señor Jesús. Y en ese sentido tenemos que decir, sí, pero muchas veces las analogías no desvirtúan el genuino mensaje de la palabra de Jesús. Tal vez aquí Pablo está haciendo una analogía, o sea, una interpretación de las palabras del Señor Jesús que sí encontramos en Lucas 6:31.
En Lucas 6:31 encontramos, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, la analogía no desvirtúa el genuino mensaje de las palabras de Jesús. Así que si alguna vez usted se encuentra una persona que le dice, mira, pero aquí Pablo está diciendo, más bienaventurado es dar que recibir, muéstrame dónde el Señor Jesús dijo eso. Entonces usted tiene que decirle, bueno, no exactamente palabra por palabra, pero en lo que Pablo dice no desvirtúa el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se intimide cuando le hagan ese tipo de preguntas o ese tipo de señalamientos, porque de la misma manera que a nosotros a veces citamos la Biblia, y tal vez no nos sabemos el versículo palabra por palabra, punto y coma, la coma que va adelante, entre paréntesis, y citamos el versículo y algunos, ¿verdad? Tal vez se les olvida la cita. Eso no desvirtúa el contenido que usted está diciendo. Nada más asegúrese de que está haciendo una mención que es conforme a la palabra del Señor. Muy bien, entonces ya en la tercera parte de su despedida, en los versículos 36 y 38, antes de embarcarse de Mileto a Jerusalén, Pablo ora con esos ancianos. Pablo, después de haberles dado esta despedida, de haberles recordado su ministerio en medio de ellos, de haberles dicho y recordado su ética ministerial y laboral en medio de ellos, entonces Pablo se arrodilla con ellos y ora por ellos. Ora con ellos y ora por ellos. Me imagino que la oración, imagínense esa oración de despedida, debe haber sido una oración donde Pablo los encomienda a la gracia, al amor, al cuidado de nuestro Dios Todopoderoso, de Jesucristo su Hijo, nuestro intercesor que está a la diestra de Dios Padre, y por supuesto del Espíritu Santo que está en la vida del creyente. Seguramente fue una oración totalmente bíblica, totalmente consciente del momento de decir, no nos volveremos a ver, pero los encomiendo al cuidado de Dios. Después los ancianos le despidieron, ustedes se recuerdan, con tristeza y con mucho llanto, porque sabían que no volverían a ver a su maestro. Y también, obviamente, como una manifestación de aprecio y de amor a él. O sea, Pablo había estado allí 3 años ministrándoles, enseñándoles, y ya no lo van a ver. Aunque no sale de Éfeso, ¿se acuerdan ustedes? No sale de Éfeso, sino que manda a pedirle a los ancianos de Éfeso que se reúnan con él en Mileto. Saben que no van a volver a verlo. En esa despedida, Pablo les ha dicho 2 veces, no verán más mi rostro. Y así lo acompañaron hasta el barco. Ellos no le volverían a ver, pero sabemos que él regresó a Éfeso, según nos dice 1 de Timoteo 1:3 y 1 de Timoteo 3:14. Y como les mencionaba la vez pasada, algunos historiadores concluyen que cuando Pablo volvió a Éfeso, los antiguos líderes habían muerto o se habían ido a otra parte. Aunque es importante aclarar que esto solamente son suposiciones, no sabemos qué fue lo que sucedió. Muy bien, con esto terminamos el capítulo 20. Así que el día de hoy vamos a empezar el capítulo 21 y lo vamos a tomar de manera breve porque nuestro tiempo está avanzando. Entonces vamos a ver los primeros 4 versículos del capítulo 21. Así que si usted está allí, acompáñeme, abra su Biblia, Reina Valera. Estoy usando para estos estudios la versión Reina Valera 1960. Y vamos a empezar el libro de los Hechos, capítulo 21, del 1 al 4. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Bien, entonces aquí en esta narración
Es interesante, ¿verdad? El autor del libro de los Hechos, que es Lucas, que también es el autor del Evangelio que lleva su nombre, ofrece un relato casi diario, ¿no? De los acontecimientos que ocurrieron durante el viaje de Mileto a Jerusalén. Ah, Aquí se puede hablar, haber algún conflicto. Aquí hay un conflicto interesante. Ujú. El conflicto es este. El Espíritu Santo empuja a Pablo hacia Jerusalén y los discípulos en el versículo 4, como vimos, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces los discípulos le advierten a Pablo que no vaya a Jerusalén. Así que no tenemos indicios tampoco, ¿verdad? Como nos dice el versículo 1, después de allí nos separamos, el autor Lucas empieza a hablar ahora en plural. No tenemos indicios de quiénes acompañaron a Pablo a Jerusalén, pero es seguro que Lucas estaba allí porque escribe en primera persona. Así que si tomamos la información del capítulo 20, versículo 4, entendemos que Sópater de Berea, Aristarco, Segunda de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia iban con ellos. Podemos inferir entonces que nosotros se refiere a un grupo de 9 personas que incluye a Pablo y Lucas. Y hasta aquí, ¿verdad? Nos quedamos. Quiero darle las gracias por acompañarnos en la aventura de conocer, creer y vivir la historia del libro de los Hechos. Que al conocer la palabra de Dios la creamos para vivirla. Es para mí un privilegio decirles hasta la próxima, en que nos volveremos a encontrar para conocer, creer y vivir la palabra de Dios.